Módulo 2, lección 10. La función contar.si versus las tablas y gráficas dinámicas para el análisis de encuestas y otras funciones si y o anidadas es número y hallar anidadas. Iniciamos esta lección analizando la manera como usualmente se plantean las preguntas de una encuesta con el objeto de detectar sus errores y por supuesto plantear una solución para cada tipo de error. Como puede ver, la encuesta que hemos utilizado en esta lección fue creada en la aplicación Forms de Microsoft. No obstante, si utiliza Google Forms, esta arrojará la misma información, por tanto, requerirá del mismo análisis. Entrando en el ejemplo propuesto, se tiene que, en la primera pregunta de esta encuesta, se puede responder sí o no. Esto la convierte en una respuesta de opciones excluyentes y el tipo de control o botón utilizado se le llama botón de opción. Para analizar sus resultados, agregaremos una nueva hoja, la cual llamaremos PREC1. Acá se requiere digitar los valores de sí y no en dos celdas distintas para contar las veces que cada uno de estos valores se encuentran en la columna de la primera pregunta. Desde esta celda llamaremos a la función contar.si de la categoría estadísticas y en su argumento rango haremos referencia a la columna de la tabla a donde se registraron las encuestas ubicada en la hoja 1, de tal manera que cuente las veces que allí se encuentra el valor registrado en A2 de la hoja PREC 1, es decir, el valor sí referenciado en el argumento criterio. Al copiar la fórmula hacia abajo, la referencia del segundo argumento se mueve una fila hacia abajo, lo que deja claro que este resultado corresponde a las veces que encontró el valor registrado en A3 de la hoja pregunta 1, es decir, el valor de no. Estos mismos resultados se obtienen arrastrando el campo usa medios para buscar empleo del área de filas de una tabla dinámica y arrastrando el mismo campo al área de valores como se muestra en el video. Note que debido a que este campo no es numérico, Excel propuso la operación contar. En cuanto al análisis gráfico de la primera pregunta, se recomienda mostrar los resultados en una gráfica circular con una opción de diseño especial que permita visualizar la parte de la gráfica que hace referencia a los valores de sí y de no, además de su porcentaje de participación, razón por la que se sugiere seleccionar la primera opción del menú Diseño rápido de la cinta Diseño. Volviendo a la pregunta del formulario, se tiene que la segunda pregunta pide seleccionar los medios que ha utilizado el encuestado para la búsqueda de empleo. En ella se deja abierta la posibilidad de que señale una o varias opciones, lo que la convierte en una respuesta de opciones múltiples, y el tipo de control o botón usado se llama casilla de verificación. Es usual que las gráficas que devuelven las aplicaciones para crear encuestas no son suficientes para los múltiples análisis que se pueden requerir, razón por la cual
Estas aplicaciones devuelven la información capturada en un formato de hoja de cálculo. Por otra parte, si analiza la información del ejemplo, las preguntas planteadas quedaron registradas en las últimas 4 columnas, razón por la cual eliminaremos las primeras columnas debido a que para el objetivo de la lección no requerimos de dicha información. Siendo así, lo primero que se resalta son los puntos verdes de las celdas de la columna edad. Al ubicarse sobre una de dichas celdas, se activa la etiqueta de error, la cual, al desplegarse, advierte que se trata de un número almacenado como texto. No obstante, la acción de clic en la opción Convertir en número del mismo menú desplegable solo corrige el error de la celda activa. Este resultado permite entender que previamente se debió seleccionar todas las celdas de la columna edad para después volver a seleccionar la opción Convertir en número del menú de la primera etiqueta, y como se muestra en el video, efectivamente se corrigieron los errores de todas las celdas. Volviendo al archivo de esta lección, es importante decir que después del análisis hecho en la hoja Pregunta 1, inicialmente no es necesario hacer ningún otro análisis sobre ella. Otra cosa muy distinta sucede con la segunda pregunta, la cual devuelve el valor de cada casilla de verificación seleccionada por cada persona que responde el formulario, separando cada valor por el carácter punto y coma. Lo anterior significa que si el usuario selecciona solo una opción cualquiera, tendríamos que pensar en estas 4 posibles respuestas. Pero si selecciona 2 opciones, tendríamos 6 posibles combinaciones. No obstante, si selecciona 3 opciones, tendríamos 2 posibles combinaciones. Y si selecciona las 4 opciones, por supuesto, tendríamos una sola combinación. Como se aprecia en el video, lo anterior genera 13 posibles resultados distintos en la columna a donde la aplicación de formulario devuelve esta información. Lo anterior genera los siguientes inconvenientes para su análisis. Primero, el uso de una columna como esta en un informe de tabla dinámica generará hasta 13 elementos diferentes en la columna a la cual se arrastre dicho campo. Segundo, de la misma manera, al usar esta columna en la construcción de una gráfica, también generará 13 elementos diferentes representados en 13 columnas diferentes. Lo anterior nos permite afirmar que, excepto que se extraiga la información de esta columna a otras columnas debidamente formuladas, no es posible hacer un análisis descriptivo de esta pregunta. Por consiguiente, lo que sigue es agregar 4 columnas para extraer la información de cada opción. Lo primero que haremos es que los nombres de los encabezados coincidan con los valores de las casillas de verificación del formulario. Esto con el objeto de facilitar la formulación que nos permita saber si una determinada opción fue señalada o no en cada encuesta. Para esto es necesario hacer el siguiente análisis. Primero, debido a que cada opción de esta pregunta pudo haberse activado o no al momento de responder cada encuesta, el tipo de respuesta de cada opción también puede ser sí o no, como lo fue en la primera pregunta. Y segundo, para que se registre en cada una de estas celdas el valor de sí, el texto del encabezado de cada columna debe encontrarse contenido en la correspondiente celda de la columna
cuáles. En este momento es necesario que abra el archivo del video de esta lección, el cual contiene la explicación de la función hallar, la cual registramos provisionalmente en esta columna aislada de la tabla, mientras que construimos la fórmula completa en las columnas insertadas. Acá analizaremos la información de la columna periódico, razón por la cual en el primer argumento de la función hallar, llamado texto buscado, se hizo referencia al encabezado de la correspondiente columna, es decir, a la celda C1, que es la celda que contiene el texto buscado. Tenga en cuenta que la referencia a la fila 1 debió ser absoluta para que al copiarse la fórmula hacia abajo, la fila 1 se mantenga constante para las demás fórmulas, como se aprecia en el video. Por su parte, en el argumento dentro del texto, se hizo referencia a cada valor de cada celda de la columna cuáles, que es a donde se buscará el texto del primer argumento. En cuanto al tercer argumento, num inicial, la ayuda deja claro que se refiere a la posición desde donde se empieza a buscar el texto buscado dentro del texto registrado en el segundo argumento. Si se omite su valor, Excel empezará a buscar el texto a partir de la primera posición. Analizando los resultados, se puede ver que la función hallar arrojó un error de valor en los primeros 4 registros, mientras que en el quinto y sexto se devolvió el valor de 1, debido a que allí sí se encontró la palabra periódico. Teniendo como posibles valores de la función hallar el error de valor o el valor de 1, se recurre a la función esNúmero para que haga referencia al resultado emitido por la función hallar y devuelva falso si la función hallar devuelve error de valor o verdadero si devuelve el valor de 1. De esta manera, el valor lógico de verdadero o falso devuelto por la función esNúmero se utiliza dentro del argumento prueba lógica de la función sí, la cual devolverá la palabra sí si es verdadero y la palabra no si es falso. Entendido el objetivo de cada función que utilizaremos en la fórmula de la columna periódico, lo que sigue es explicar paso a paso su construcción. Como toda fórmula, lo primero es registrar el signo igual. Lo que sigue es escribir la letra S de la función sí, para que esta acción despliegue todas las funciones que inician por dicha letra. Teniendo este menú desplegado, queremos que sepa que la acción de clic sobre la función requerida siempre ejecutará las siguientes acciones. Completará el nombre de la función, abrirá el paréntesis y desplegará la ventana de ayuda sobre los argumentos de la función, resaltándose el primer argumento, lo que indica que está lista para recibir la información de dicho argumento. Volviendo a la función sí, en el primer argumento prueba lógica, se anida la función esNúmero, razón por la cual lo que sigue es digitar los 3 primeros caracteres de la función esNúmero para que mediante la acción de clic sobre ella se pueda ver que solo requiere de un valor para evaluar si lo que se registra es un número o no. Dicho valor se obtiene mediante la anidación de la función hallar, la cual se obtiene digitando la letra H para después seleccionarla de la lista de funciones desplegada. De nuevo, la acción de clic sobre dicha función nos dejará ubicados en su primer argumento, llamado texto buscado.
el cual requiere que se ejecute la acción de clic sobre el encabezado de la misma columna periódico para que la función busque la cadena de caracteres periódico. Es de aclarar que, a pesar de que se muestre la referencia al encabezado de la tabla, puede registrar en su lugar la referencia a la celda C1, fijando su fila con el objeto de que se mantenga constante para las demás filas. Siendo así, lo que sigue es digitar el carácter separador de listas, el cual, para el ejemplo del video, es el punto y coma. Tenga en cuenta que en su computador puede ser el carácter coma. Después de digitar el separador de listas, se activa el segundo argumento, como se indica al resaltarse sobre la ventana auxiliar de la función. Dicho argumento, llamado dentro del texto, requiere que, mediante la acción de clic en la celda B2, se haga referencia a la columna cuáles. Acá es importante que sepa que, si se encuentra fuera de la tabla, es necesario hacer referencia al nombre de la tabla, para lo cual, en este ejemplo, solo basta con digitar el prefijo tbl que usamos en este curso para que se filtre el nombre de la única tabla del archivo, el cual se puede seleccionar con la acción de clic, como se muestra en el video. En este caso, lo que sigue es hacer referencia a la columna cuáles de la tabla, lo cual se consigue abriendo el corchete cuadrado para que se despliegue un menú con los nombres de todas las columnas o campos de la tabla referenciada. Por supuesto, lo que sigue es ejecutar la acción de clic sobre la columna cuáles del menú mostrado para posteriormente cerrar el corchete cuadrado. Volviendo a la fórmula que estamos construyendo en la columna periódico de la tabla del video, se tiene que, debido a que el último argumento de la función hallar no requiere que se le asigne ningún valor, no registraremos el punto y coma y en cambio procederemos a cerrar el paréntesis de la función hallar e inmediatamente después cerrar el paréntesis de la función esNúmero, lo cual nos devuelve al primer argumento de la función sí. Lo que sigue es digitar el punto y coma para ubicarnos en el segundo argumento de la función sí. En este argumento se registra el resultado que se desea obtener si la prueba lógica arroja verdadero, el cual en este caso es la cadena de caracteres sí. Recuerde que para que Excel lo interprete como una cadena de caracteres, se debe registrar dentro de las comillas dobles. Finalmente, se digita nuevamente el punto y coma para quedar ubicado en el último argumento de la función sí, en el cual se registra el resultado que se desea si la prueba lógica arroja falso, es decir, para este caso, la cadena de caracteres no, para finalmente cerrar el paréntesis de la función sí. Lo que sigue es copiar la misma fórmula a la columna empresas temporales. En este momento se requiere ejecutar las siguientes dos acciones. Primera, revisar que la referencia C1 se haya modificado por D1 y segunda, modificar la referencia a la columna periódico por la referencia a la columna cuáles, la cual se modificó por la acción de copiar arrastrando la fórmula de la columna anterior. De igual manera, se copia cada fórmula a las columnas Internet y emisoras de radio, modificando la columna a donde se va a buscar cada encabezado
por la columna cuáles, como se muestra en el video. Volviendo a las preguntas del formulario, se tiene que, analizando los resultados de la segunda pregunta del formulario, es importante que tenga en cuenta que estas respuestas son las mismas respuestas de sí y no de la primera pregunta. Por su parte, en una nueva hoja, la cual llamaremos pregunta 2, registraremos los valores de sí y no para construir la fórmula con la misma función contar.sí, la cual en el argumento rango se hace referencia a la tabla encuestas, más exactamente a la primera columna agregada, es decir, a la columna periódico, mientras que en el argumento criterio se hace referencia a la celda A2, fijando la columna A para que ésta no se modifique cuando la fórmula se copie hacia la derecha, como efectivamente se aprecia en el video. Por su parte, al copiar la misma fórmula hacia abajo, la referencia a la fila 2 se modifica por la fila 3, como era de esperarse. En este momento, queremos que tenga en cuenta que debido a que las fórmulas del rango de resultados se obtuvieron a partir del copiado de esta primera fórmula, la última fórmula no hace referencia a la columna periódico y en cambio hace referencia a la columna emisoras de radio. Lo anterior deja claro que la acción de copiar hacia la derecha una referencia de una columna de una tabla modificará dicha referencia en el mismo orden de las siguientes columnas de la tabla. Por otra parte, para comprobar que efectivamente todos los resultados equivalen al número de encuestas realizadas, es necesario sumar los resultados de cada medio, copiarlos a la derecha y corroborar que estos resultados son los mismos. Por otra parte, es importante mencionar que esta información se presta para ser representada en una gráfica de columnas 100% apiladas, por lo que iremos a la hoja Sheet 1 para copiar los encabezados y los pegaremos como valores con el objeto de que no se pegue su formato como se aprecia en el video. Después de insertar la gráfica mencionada, se aprecia la distribución porcentual de respuestas sí y no en cada opción de la segunda pregunta representada en cada columna de la gráfica. Volvemos a la hoja Sheet 1 para borrar la información de la columna cuáles, debido a que esta información no se va a utilizar. No obstante, antes era necesario convertir las fórmulas en valores. De lo contrario, se generan errores de referencia en todas las celdas formuladas. Las cuales hacen que la función hallar devuelva un error de referencia, lo que a la vez hace que la función isNúmero devuelva falso en todas las filas, por lo que la función SíCondicional devuelve la cadena de texto no, como se muestra en el video. Para esto es necesario que, antes de eliminar la columna cuáles, se copie el rango de celdas de dichas columnas
para inmediatamente seleccionar las celdas formuladas de las 4 columnas insertadas y ejecutar el comando pegar valores, el cual deja solo los resultados en las celdas seleccionadas. De esta manera, al eliminar la columna cuales, ya no se genera ningún error en los resultados de las columnas insertadas. Tenga en cuenta que los errores de las fórmulas de la derecha no tienen importancia debido a que su objetivo era el de explicar el desarrollo de las funciones hallar y esNúmero. Finalmente, si analiza las dos primeras preguntas, podrá comprobar que basta con que el encuestado seleccione una opción de la segunda pregunta para que implícitamente la primera pregunta se responda afirmativamente, es decir, responda que sí utiliza al menos el medio que seleccionó de la segunda pregunta. Lo contrario también aplica, es decir, si el encuestado no selecciona ninguna opción de la segunda pregunta, implícitamente la primera pregunta debería responderse con un no, debido a que no se seleccionó ningún medio de la segunda pregunta. Este es el error más común en la formulación de encuestas, generando las siguientes inconsistencias. Primero, que el encuestado responda no en la primera pregunta y seleccione una o varias opciones de la segunda pregunta, como es el caso de la encuesta registrada en la fila 5. Segunda, que el encuestado responda sí en la primera pregunta y no seleccione ninguna opción de la segunda pregunta, como es el caso de la encuesta registrada en la fila 20. Con base en lo expuesto, se puede concluir que sí es necesario eliminar la primera pregunta de la encuesta. No obstante, debido a que sí es importante saber cuántas personas utilizan alguno de los medios de divulgación de empleo, sin importar cuál, dicha pregunta se debe formular en la tabla a donde se registran los resultados, mas no se debe publicar en la encuesta. Esto se hace usando la función sí condicional en la primera columna del archivo de Excel, para que en caso de que alguna de estas celdas sea igual a la cadena de caracteres sí, se devuelva sí, o de lo contrario, es decir, si todas las celdas son iguales a no, se devuelva no. El planteamiento propuesto requiere que se anide la función o en el argumento prueba lógica de la función sí, con lo que se evalúa si la columna periódico es igual a sí, o si la columna empresas temporales es igual a sí, o si la columna internet es igual a sí, o si la columna emisoras de radio es igual a sí. Recuerde que la función o devuelve verdadero si cumple al menos una de las pruebas lógicas, en cuyo caso la función sí condicional original devolverá sí, de lo contrario devolverá no. Después de confirmar la fórmula y de que ésta se copia a las demás filas, se puede ver que la encuesta de la fila 5 ahora devuelve sí en la primera pregunta, debido a que el encuestado respondió que sí utiliza este medio, mientras que la encuesta de la fila 20 ahora devuelve no, debido a que el encuestado respondió que no en todos los medios, es decir, que el encuestado no seleccionó ninguna opción de la segunda pregunta. Por su parte, para la tercera pregunta, sobre si conoce o no la oficina de empleo de la alcaldía, tiene el mismo trato de las anteriores preguntas, excepto que en la formulación de la hoja pregunta 3 se agregan las opciones sí,
no y la opción no responde, para que en los resultados de la función contar puntos y se visualice esta tercera opción. En cuanto al análisis gráfico de dicha pregunta, se puede usar la misma gráfica circular con el mismo diseño de la primera opción del menú Diseño rápido de la cinta Diseño, la cual permite visualizar la participación de los valores de sí, no y no responde, como se muestra en el video. De esta manera, damos por terminada esta lección, seguros de la importancia que tienen los temas expuestos para el análisis de la información proveniente de la tabulación de resultados de diferentes tipos de encuestas.